La utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Estamos entonces en el último anuncio del año. En primer lugar, agradecer a todos los oyentes que nos acompañaron. Para los que no nos vieron en redes, Anansi estuvo entre los podcasts en Spotify, entre los 10% más compartidos. Así que a todos y todas que nos han permitido durante ese año estar acompañando, estar presente en sus listas de reproducción al diario. Muchas gracias. Y bueno, para el último del año estamos con Jesús. Así que me gustaría, antes de más nada, saber quién eres. Hola, Joao. Esa es una pregunta complicadísima porque generalmente respondemos esa pregunta desde donde estamos, ¿no? Tanto como tiempo y espacio. Pero si le das un poquito de oportunidad a la reflexión, las cosas se van complicando precisamente porque más bien, o sea, eres uno y un montón de cosas a la vez. Entonces, digo, yendo como algo más concreto, o sea, yo podría responder ahora en donde estoy, pues soy Jesús Siqueiros y soy un investigador que trabaja en una universidad y da charlas y tiene proyectos, ¿no? Pero desde hace tiempo, en parte por mi trabajo de investigación y por experiencia cotidiana, o sea, he tratado un poco de rehusarme a que solamente haya como un elemento de definición de quién es uno o de identidad, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, y pensando incluso en esta idea de Varela sobre microidentidades que van emergiendo en el momento mientras se va a ser como en el desarrollo temporal, pues uno es un montón de cosas, ¿no? Uno soy padre de familia, soy una persona interesada en entender cierto tipo de fenómenos desde una perspectiva de sistemas complejos, me interesa la cognición, mi trabajo va mucho en ese sentido y me interesa entender desde una perspectiva de la experiencia los procesos de intersubjetividad, entender la relación que tenemos con el mundo y con lo humano, con lo no humano, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta de quién soy, bueno, pues soy esta persona que viene de Baja California, de Ensenada, y que le interesan ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, partimos desde ahí. Una cosa que me parece interesante es que nos dices, ¿no? Que eres uno y un montón de cosas a la vez. Uh-huh. Y que justamente lo que ha caracterizado eso que tú hablas, ¿no? De la experiencia y del investigador es justamente la comprensión de esos sistemas complejos, de ese un montón de cosas, ¿no? Entonces, primero me gustaría entender eso, ¿no? Porque tú dices que esa propia forma de presentarse
viene de experiencias y de investigaciones. ¿Qué te lleva a ese lugar en que no percibes más esa identidad plana, unificada, simple? ¿Qué te lleva a ese lugar de encuentro con los sistemas complejos, con todo lo demás? Y pienso que hay dos respuestas a esa pregunta. O sea, una que tendría que ver con el desarrollo histórico de donde estoy ahora, ¿no? O sea, como viendo el desarrollo de la persona, ¿no? Como una ontogenia, ¿sí? Y desde esa perspectiva, a lo mejor iría a cosas como muy, muy concretas, que sería, yo creo que en el fondo siempre me ha interesado entender cómo funcionan las cosas, pero sobre todo cómo abordar para lo que para mí, que no significa que sean para todo el mundo lo mismo, ¿no? Como las preguntas grandes, que a veces luego son hasta medio difíciles de definir. Y el abordar esas preguntas grandes es algo que he tenido desde siempre. O sea, desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de memoria, me acuerdo que siempre me han interesado como tratar de entender la inmensidad del universo, por ponerlo como en una frase así muy, muy concreta. Y claro, esa pregunta de la inmensidad del universo pues ha ido tomando diferentes formas a lo largo de mi propia historia, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, yo quise ser físico, ¿sí? Por cuestiones de la vida no estudié física, y es algo, por ejemplo, que siempre he tenido atravesado en mí y que yo creo que me ha llevado, por un lado, a como un poco una reacción al no haber podido ser físico, haber entrado a las ciencias sociales y luego regresar desde las ciencias sociales a ver cómo podías regresar a las cosas que me interesaban de la física. Y ese como deambular, que suena como muy disciplinar, pero en el fondo no es tan disciplinar, solo son las etiquetas para ponerle a esa trayectoria de andar buscando, intentando entender en qué es esa inmensidad del universo, pero qué tiene que ver, por qué yo me siento o por qué tengo la experiencia tal cuando te confrontas a esa inmensidad, cómo puedes cuantificar eso, cómo puedes darle sentido desde una perspectiva fenomenológica o desde las ciencias sociales. Ese interés viene desde siempre ha estado allí, solo que va tomando distintas formas en ese devenir histórico, en ese devenir ontogenético, que es mi propia historia, ¿no? Y la otra manera de verlo, pues es verlo desde donde estoy parado ahora, ¿sí? Y mi interés desde donde estoy parado ahora sobre estas grandes preguntas, bueno, y sobre los sistemas complejos, porque es la manera en la que le he entrado a esta pregunta de la inmensidad del universo, estaría situada en precisamente como la multiplicidad de formas posibles de ser, y particularmente estoy pensando en seres humanos, ¿no? O sea, la multiplicidad de identidades posibles, algunas se realizan, otras no se realizan, como esas distintas identidades que tienen una implementación, una realización en el mundo, se afectan mutuamente, cómo eso se expresa en relaciones de potenciar la agencia de esas formas de expresar esas identidades, cómo esas interacciones a su vez no solo posibilitan, sino también constriñen, cómo establecen relaciones de poder, cómo se limitan,
cómo se destruyen unas a otras. Entonces, esa sería la forma en la que lo estoy viendo ahora. Y concretamente, pues, por ejemplo, he trabajado en un par de temas que tienen que ver con esto. Uno sería cómo estas múltiples identidades se expresan y se posibilitan unas a otras en el contexto de la degradación ambiental, ¿no? Y por el otro lado, que es un tema que me interesa ahora, que es en el que estoy trabajando, es cómo las tecnologías como la inteligencia artificial, o sea, a través del análisis de datos, utilizando técnicas como machine learning, terminan generando cierto tipo de identidades que se imponen, que se terminan imponiendo a la sociedad o a los distintos grupos de personas, ¿no? De nuevo, limitando ciertas formas de ser y guiando o haciendo emerger distintas formas de ser en esta relación tecnología-sociedad. Una cosa muy... Tú estás hablando ahora de las múltiples identidades y justo creo que ayer estaba leyendo una autora Miche, de acá de la región de Oaxaca, que es indígena y ella estaba hablando justamente de esa cuestión de la identidad y utilizó una metáfora muy bonita, ¿no? De la identidad como un lugar de contraste, como y contraste que es pertinente a depender del contexto específico. Tú hablando me acordaste de eso, porque, bueno, a mi abuela no tiene sentido la palabra indígena porque ella es Miche y los demás son no Miches. Yo cuando salgo de mi comunidad tengo que pasar por un proceso de diálogo con un mundo que me es externo a mi comunidad. Necesito de una otra identidad más englobante para diferenciar yo Miche, pero también las otras comunidades con las cuales me puedo organizar políticamente en contrarrestar de aquellos que nos colocan en ciertas posiciones, ¿no? Entonces te estaba escuchando, me pareció muy bonito en esa cuestión de las posibilidades y constreñimientos de las identidades, esa metáfora que Yasnaya nos cuenta, ¿no? Tú nos estás trayendo algo muy interesante, dos elementos muy interesantes y me quiero detener en cada uno de ellos. Un primero, essa própria forma de contar que é, bueno, o devenir histórico, como tu disse, la ontogenética que me lleva a pensar e a ser lo que estou sendo en el acto de produção de conhecimento e como lo miro desde el propio presente de quem sou, ¿no? Entonces, antes de entrar propriamente en eso que nos estás contando de tu investigación ahora, me gustaría que hablaras un poco desde dónde concibes y cómo esa propia percepción de sí en el lugar de construcción de conocimiento, ¿no? ¿Qué te ha posibilitado para construir conocimiento? Porque no es menor nombrarse desde ese lugar, ¿no? ¿Qué de eso te ha posibilitado para construir conocimiento? Sí, yo creo que voy a retomar un poco la metáfora de la cual hiciste referencia hace un momento, creo que a través de ella como profundizar un poquito más y a ver si con ello puedo responder la pregunta. Y es que hay varias cosas, o sea, son varias cosas. Por un lado, sí, en efecto hablé de la ontogenia y hablé del lugar en el que estoy ahora, ¿no? Y hablamos del tema de la identidad. Yo creo que tomando esta idea de la identidad como lugar de contraste, es una parte de la historia detrás de todo esto, ¿no? En el sentido de lo siguiente. O sea, para mí, por ejemplo, una de las referencias importantes para pensar este tipo de problemas
viene del trabajo sobre afectividad de Spinoza, ¿no? Y justamente a partir, digo, a reserva de que diga algo que no tiene nada de sentido porque no soy experto en Spinoza, pero más bien, o sea, Spinoza es como un filósofo que me llama un montón y que creo que tiene unas cosas verdaderamente bonitas para estudiar esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es que precisamente Spinoza pone en el centro de la discusión el concepto de afectividad, ¿no? Y de cómo nos afectamos mutuamente y cómo en esta afectación mutua es que se generan estas identidades. Pero esas identidades no solo se tratan de hacer contraste, sino también de una dependencia del otro. En ese sentido, tanto el aspecto del aquí y ahora en donde estoy, como de esta parte ontogenética, no podrían ser entendidos si no los situamos inmediatamente en este espacio de afectividades y de mutua afectuación con otros que están en procesos similares, ¿no? Y yo creo que esa condición de producción de conocimiento tiene que ver precisamente con esa situacionalidad en esta red de afectaciones mutuas y de identidades emergentes. Y si lo pensamos, o sea, llevándolo un poco más allá, y lo pensamos como creo que probablemente era lo que, según yo diría Spinoza, pues esas identidades y esas afectaciones no se limitan al ámbito humano, ¿no? Sino lo podemos extender, o sea, para Spinoza sería como todo el universo, o sea, todo, ¿no? O sea, para acotarlo, desde las piedras hasta las bacterias, los virus, cualquier cosa, ¿no? Nada de eso tiene una sustancia en sí mismo, sino es que somos parte de este proceso continuo de construcción, estableciendo esas relaciones en términos de afectividad mutua. Y esa afectividad mutua no solo hace que estas identidades emerjan, sino que potencian estas identidades, ¿no? Y cómo también las limitan. Y en ese sentido, me voy a desviar un poquito. De nuevo, es que se posibilita las condiciones para utilizar esta forma de pensar, como lo decía esta mujer a la que tú hiciste referencia, entender dónde me sitúo y el tipo de relación política que puedo establecer con lo otro y con los otros, independientemente incluso de que sea solamente relaciones humanas o relaciones con lo no humano, ¿no? Y eso también es bonito porque si lo pensamos ahora, pues implica, hace rato estaba trabajando este concepto como de ecosociedad, ¿no? ¿Cómo hablo de lo social más allá de lo humano? O sea, bueno, pues este tipo de relaciones de afectividad, de emergencia de identidades y de dónde me sitúo para observar el mundo y poder generar un conocimiento que no necesariamente ese conocimiento tiene que ser reflexivo, ¿no? Bueno, pues creo que considerar esta perspectiva es bastante útil para identificar el aspecto tanto político como de emergencia de identidades, agencia, promoción de agencia, limitación de la agencia, y generación de conocimiento, ¿no? Justo ahora al final empezaste a hacer algo que quiero profundizar y para que tomemos entonces un poco de eso que estás pensando ahora, ¿no? Que es la relación de la inteligencia artificial con las identidades. Tú nos trajiste algunos conceptos fuerza, ¿no? Trajiste el concepto de agencia, de identidad, emergencia y situación, o situacionalidad, ¿no? Uh-huh. Como grandes conceptos fuertes de lo que nos estás contando, y afectividad, obviamente, desde Spinoza. Uh-huh.
¿podrías desde en esta preocupación que estás teniendo ahora de la relación con la inteligencia artificial, explicarnos un poco tanto lo que cuáles son sus inquietudes, pero también desde ese ejemplo, cómo se articulan esos conceptos de emergencia, identidad, situacionalidad, agencia y afectividad? Ay, pequeña cosa, ¿no? Así nada más. Yo sé que es una pregunta súper tranquila, pero lo posible. Claro. No, justo ese es el reto. Justo es el reto, porque todo ese tipo de conceptos son conceptos que me han estado rondando en la cabeza durante algún tiempo, y la cuestión es voltear a ver el tema de inteligencia artificial y cómo todo esto tiene sentido en ese aspecto o en ese dominio particular, digamos, de la realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor como para tomar como un punto de entrada, solamente como para poder empezar, o sea, lo que he estado pensando respecto al tema de inteligencia artificial, que es un proyecto que es totalmente, o sea, no hay nada escrito en mi caso, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha escrito sobre esas cosas, pero no yo, o sea, digamos que mi punto de partida, ¿no? Mi punto de partida personal es que actualmente yo participo en un proyecto en donde lo que estamos estudiando es cómo el uso de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos para decidir a quién le da o no un servicio público, podría ser, no sé, el gobierno dando recursos para una hipoteca o el apoyo al desempleo, ¿no? Ese tipo de servicios públicos que da el gobierno. Bueno, ¿cómo aquellos gobiernos que utilizan la inteligencia artificial para tomar decisiones de a quién apoyan o a quién no apoyan, ¿no? Por un lado, están sesgados, pero en la misma ejecución de la inteligencia artificial lo que termina haciendo con las bases de datos es generar una serie de identidades, digamos, perfiles, para no llegar al concepto de identidad, generan perfiles, porque lo que hace la inteligencia artificial tanto es generar clasificaciones como hacer predicciones, ¿no? Entonces tiene una base de datos y tú corres un algoritmo de inteligencia artificial sobre esa base de datos. Imagínate, es una base de datos de una población y entonces te dice, pues a esto sí le tienes que dar apoyo para no sé, para desempleo, a esto los tienes que tener en mente porque puede que pierdan el empleo y pues tenlos en cuenta, y a estos a lo mejor no les va a hacer falta, o lo mismo para servicios de salud o lo que tú quieras, ¿no? El caso es que lo que hacen estos sistemas de inteligencia artificial con esas bases de datos es generar una serie de perfiles, ¿sí? Pero esos perfiles tienen un rol, digamos, un impacto en el mundo en la medida en la que, bueno, en función de esos perfiles es que se entregan ciertos apoyos o no, ¿sí? Y confiar totalmente en esos algoritmos que han sido diseñados por unas personas con unas bases de datos que no están completas, que están sesgadas, que fueron tomadas, que fueron construidas a partir de una serie de criterios que dependen de una persona, pues terminan por potencialmente generar situaciones de inequidad, injusticia, bla, 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 todas esas historias de las cuales pues ya se ha hablado bastante, ¿no? Ha hablado bastante en la literatura, pues. Lo que yo quiero retomar de eso, que eso es parte del proyecto, de hecho en el proyecto lo que estamos haciendo es hacer una evaluación con los afectados de esos algoritmos para ver cómo esos algoritmos pueden ser rediseñados, sería un proceso como de codiseño de inteligencia artificial, para que esos algoritmos, si bien van a ser incompletos y van a tener fallas, porque eso es inevitable, por lo menos sean medianamente legítimos. Entonces, esa es parte de la idea detrás del proyecto. Ahora, el proyecto se ha enfocado más en los algoritmos mismos. A mí por lo que me estoy interesando no solo es por el algoritmo, sino
sino el juego entre el algoritmo y las bases de datos. Y lo que es como una especie como de hipótesis de trabajo solo para iniciar, es que si tú corres sobre esas bases de datos distintos algoritmos, tú vas a tener distintos perfiles emergiendo, ¿no? Y en la medida en la que esos perfiles se pueden utilizar para, en el caso del gobierno, para interactuar de alguna manera con una población, lo que podríamos pensar que está sucediendo es que estamos tomando estos perfiles que se generan a partir de un sistema de inteligencia artificial o de múltiples sistemas de inteligencia artificial y se está imponiendo esos perfiles en forma a esas poblaciones, clasificando a esa población, teniendo un efecto real en esas poblaciones, porque va a haber unos que van a estar beneficiados y otros que no, ¿no? Y dándoles elementos para la construcción de una serie de identidades particulares que surgen del uso de estos sistemas de inteligencia artificial a través de la provisión de servicios públicos, ¿no? Y claro, y eso estoy hablando de servicios públicos, pero podrían ser los servicios que da una empresa, o sea, podría ser Google, o podría ser Facebook, o Twitter, o quien sea, no importa, Netflix, ¿no? Solo es porque tengo el ejemplo a la mano, ¿sí? Entonces, la cuestión es cómo entonces esta interacción entre sociedad e inteligencia artificial empieza a generar o a posibilitar la emergencia de identidades que están vinculadas con las herramientas tecnológicas diseñadas por un grupo pequeño de personas, ¿no? Y eso generando una situación en donde va a tener consecuencias probablemente muy grandes, no solo para estas poblaciones, sino consecuencias grandes en el mismo desarrollo de la sociedad y de la misma humanidad, ¿no? Si tú dejaras como correr esto durante meses, años, décadas, bla, 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 vas a tener una historia particular que va a estar sesgada por el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, la cuestión es que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial no solo están haciendo una generación de perfiles, sino que esos perfiles regresan, tienen un impacto sobre el mundo, imponiendo las clasificaciones que generan estos sistemas de inteligencia artificial en el mundo, y particularmente cuando me refiero a mundo, no sé cómo sería el término correcto, pero el término en fenomenología sería como el mundo vida o el life world, ¿no? Que eso, digamos, podría ser de alguna manera visto como la cultura, pero la idea bonita del life world es que todo sistema vivo tendría su propio life world, y como todos estamos interrelacionados, o sea, como la vida está interrelacionada en sí misma, entonces el resultado de estas tecnologías está afectando los mundos vida de múltiples formas de vida que están coexistiendo y se les está imponiendo y en ese sentido se están generando, pues, no solo identidades, sino estás generando múltiples nuevas formas de vida a la vez, desde el diseño de unos ingenieros, ¿no? Tiene uno de los primeros ejemplos, a mí me interesa ese tema, incluso tengo un libro, pero uno de los ejemplos que más me impactó, fue uno de los primeros que yo conocí, fue la utilización de los algoritmos para la definición de las penas en Estados Unidos, en el sistema carcelario, que creo que ejemplifica muy bien lo que estás diciendo, reitera el estatus de criminalidad de las poblaciones negras y latinas en Estados Unidos y amplía su pena y amplía la posibilidad de reclusión por la forma como el algoritmo lee, porque el criterio de aumento de pena en Estados Unidos en ese algoritmo era por mayor riesgo de reincidencia. Entonces tomaron esa variable,
como una de las variables para calcular la pena. Entonces, por consecuencia, tú vas creando una lógica recreativa que, como bien dijiste, cambia la dinámica, porque esas familias, al pones las comunidades pobres, latinas, negras, más tiempo en la cárcel, por lo tanto, rompe más el tejido social, hace con que haga parte de las dinámicas de esa comunidad al interior del sistema carcelario y va reproduciendo, como tú bien decís, ¿no? El propio código está consolidando un estigma social y desde ese estigma social reconfigura toda una lógica. Claro. Y tiene una frase muy linda, extendiendo un poco, que me ha marcado mucho de la obra de Primo Levi, que él decía de la imagen cuando los alemanes, Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, que los alemanes los vían trabajando, haciendo el trabajo forzado, y tiene una frase que es muy fuerte que dice, bueno, esas personas nos veían flacos, calvos, sucios, y cambiando causa por efecto, deberían pensar que algo hicimos para estar en esas condiciones, ¿no? Me parece que esa frase sintetiza muy bien ese tipo de procesos que estás nombrando. Sí, y déjame te comento algo, o sea, digo, continuando con eso que me estás diciendo, perdón, es que yo creo que parte de lo fascinante de toda esta situación, digo, por trágica que sea, o sea, tenemos estas formas de vida, ¿no? Que es creo que este concepto, de hecho, es de Wittgenstein, el de Life World es de Husserl, pero pensemos en esta idea del concepto de forma de vida. Lo que sucede es que tú tienes existe, bueno, hay una forma de vida, y a la hora de obtener los datos, de construir estas bases de datos, lo que estás haciendo es, uno, fragmentar esa forma de vida. Segundo, la estás aplanando, ¿no? Tercero, le estás quitando toda la riqueza, ¿sí? Y luego sobre eso se corre un algoritmo que hace una clasificación de lo que, no de la forma de vida, sino es una clasificación en función de los datos. Y luego se utiliza el resultado del algoritmo para afectar la forma de vida de la cual surgieron los datos, pero obviamente como si la forma de vida estuviera aplanada, fragmentada y simplificada. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú pusiste el caso del caso carcelario en Estados Unidos, pero regreso al ejemplo que tú pusiste al inicio, que me parece muy bonito, o sea, el caso de la mujer Miche, ¿no? O sea, que puede ser, para ella a lo mejor ella ni es indígena, ni lleva un nombre castellanizado de su grupo social, ni habla la lengua que dice el gobierno que habla, ¿no? Porque todo eso corresponde a un sistema de clasificación que unos gente de gobierno y algunos antropólogos y unos lingüistas decidieron adoptar para simplificar una forma de vida mucho más elaborada y eso es lo grave y lo peligroso y lo interesante del asunto. O sea, en este ir y venir de una forma de vida compleja a una simplificación, a una clasificación de esta forma de vida, y que de los resultados de esto se afecta de nuevo esa forma de vida que no deja de ser compleja, pues tiene una serie de consecuencias, algunas de ellas que no son previsibles, y de las que son previsibles está justamente el problema que tú mencionaste, la reificación de identidades. Como pobre, como indígena, como clase media, lo que sea, no importa, ¿no? Pero es una reificación artificial y peligrosa y bueno, y sin duda que vale la pena discutir. Sí, incluso tú nombras eso y me recuerdo, yo recomiendo a quien nos está escuchando a leer Yasnaya Aguilar, que ella comenta justamente eso, que dice los sistemas de clasificación distintos en cada país de lo que es ser indígena cambia el modo de sociabilidad. Por ejemplo, en Canadá es por
yo no sabía de eso, me pareció muy loco, es por porcentaje de sangre. Entonces, tú puedes ser 100% indígena, 75% indígena, 50% indígena. Entonces, la clasificación desde ese marco define la vida erótica afectiva. Una persona se cuestiona para recibir los beneficios y los derechos vinculados a ser indígena, cuestiona qué pareja va a tener en base de cuánto aumenta o disminuye su posibilidad sanguínea. Así como lo que tú dices, por ejemplo, que es un drama en muchas comunidades. En Colombia existe mucho eso con la comunidad muisca, del marco lingüístico como el único marco de caracterización de identidad en las constituciones, lo que provoca de la folclorización y de romper otros paradigmas de lo que es ser indígena en ese aplanamiento y fragmentación que tú comentas, ¿no? Y quería solo, desde eso me parece que surge algo muy interesante, que quería retomar ese concepto que tú lo mencionaste, pero que es el concepto de agencia, porque me parece que hay un otro elemento vinculado a eso que un filósofo francés, ya antes de fallecer el año pasado, venía trabajando, que era Bernard Stiegler, que justamente es, y ya que a ti te interesa, nos comentaste que interesa bastante las cuestiones de cognición, que es lo que puede estar produciendo esa pérdida de una agencia del sujeto para tomar criterios de vida y delegarlas a un algoritmo, ¿no? Y que algunos ya venían, Stiegler, por ejemplo, se venía cuestionando eso, va a decir que lo que estaba observando era la pérdida de la capacidad de contemplación y por lo tanto la constitución del pensamiento en sí mismo, porque ya existe alguien que está creando la capacidad de predictibilidad por encima del humano, y el humano no tiene agencia ahí, porque esa es la certeza que hace el humano. Entonces me gustaría de escuchar, ya que tú también dices, vengo de preguntar esas grandes cuestiones y que has estudiado mucho esa cuestión de la agencia, ¿qué humano se está configurando en ese lugar? ¿Qué humano se está configurando en ese lugar más allá de la cuestión de la rectificación de la identificación en términos de la propia cognición y capacidad de agencia, cuando el algoritmo se impone de manera tan vehemente como el espacio de verdades y certezas, ¿no? Sí, es que yo creo que hay dos situaciones. Una en donde hay pérdida de agencia en términos absolutos, pero ese es un caso, como dije, extremo, que sucede tal vez por situaciones como, pues obviamente si alguien cae en estado vegetativo, ¿no? O a lo mejor si alguien está en confinamiento aislado, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Hay un libro muy, muy bonito sobre el confinamiento y la pérdida y la disolución del yo, por ejemplo, ¿no? Es un libro bien interesante, y sin duda, en la medida en la que la agencia no solo se trata de poder actuar, sino que la agencia también depende de, por lo menos desde donde yo vengo, el conatus, ¿no? Regresando a Spinoza, que es esta preservación de la identidad, o sea, de la organización de uno mismo, ¿no? Es decir, la agencia no solo es actuar, sino la agencia tiene que ver actuar para el mantenimiento en función y mantenimiento de uno mismo, ¿sí? Y en ese sentido, hay una serie de normatividad que está vinculada a la acción, ¿no? Porque esa normatividad está vinculada
si lo que estoy haciendo o lo que me está afectando va en contra de la disolución, por ejemplo, de mi propia vida o no, o de mi propia autonomía cognitiva o de mi propia autonomía metabólica como ser vivo, ¿no? Pero luego está el otro caso. Tomando en cuenta esta idea de agencia, en donde la agencia no solo tiene que ver con estos dos aspectos, actuar, pero en relación con uno mismo, ¿sí? Está la situación en donde hay dominios que se abren y dominios que se cierran como posibilidades de dominios de acción de la gente, ¿sí? Entonces, a lo mejor la inteligencia artificial cierra ciertos dominios, pero otros dominios se abren para el ejercicio de ese sentido de agencia, ¿sí? Entonces, te pongo un ejemplo. O sea, en un trabajo que hicimos sobre degradación ambiental y el sentido de agencia, precisamente, una de las ideas era que la degradación ambiental, al limitar las posibilidades de acción de la gente puede sentir que hay una disminución en su sentido de agencia, ¿sí? Y eso puede llevar a una situación de depresión y de desesperanza, y que es algo que observamos en el mundo actualmente. Pero alguien hacía la observación sobre este caso particular, diciendo, sí, pero no es que haya una desaparición de la agencia, sino más bien estas personas encuentran una expresión de la agencia en otros dominios, y a lo mejor ese otro dominio podría ser otros espacios políticos, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor mi agencia como agricultor siento que está disminuyendo, pero encuentro una salida de esta agencia en otros espacios, a lo mejor de actividad económica, ¿no? Entonces, la cuestión es que para mí el problema importante no es tanto si hay una desaparición o no de esa agencia, porque uno podría pensar como siempre le vamos a encontrar el modo, ¿sí? Pero sino el problema es por qué se eliminan esos dominios en donde yo me siento completo como un agente, ¿no? O sea, ¿por qué si yo soy un agricultor en donde históricamente por generaciones hemos sido agricultores y nos sentimos agentes porque sentimos que hacemos algo en el mundo que nos da alimentos y tal, todas estas historias? ¿Por qué va a llegar alguien más, digo, para ponerlo en términos muy simplistas, a limitar ese dominio y me va a obligar a buscarme otras formas de expresión de la agencia? Y eso otra vez nos lleva al problema de la política y de las relaciones de poder. O sea, ¿por qué en mi expresión de agencia, que es una expresión de agencia compartida con un montón de gente, como lo conté al principio haciendo referencia a Spinoza, tal, ¿por qué va a llegar alguien más a coartar esas posibilidades en donde, utilizando la frase de Heidegger, pues yo me siento en casa, ¿no? ¿Por qué me van a sacar de mi casa? En otras palabras. Entonces, para mí ese es el problema. O sea, el problema es un problema del poder y de la política, ¿no? Y que te veas forzado a explorar distintas formas de agencia, no porque quieres, sino porque te están limitando. Y quería tomar esa última parte que dices, ¿no? La cuestión que, claro, que tú hablas del conatus y me viene el autopoiesis también, ¿no? La vida siempre se impone, siempre va a encontrar un camino. La pregunta, me parece muy bonita esa pregunta que estás haciendo, es como, si bien la vida siempre encuentra el camino, ¿por qué tenemos que hacerla tan difícil, no? Exacto. Me parece que es un poco la cuestión. Y en ese marco, para ti, ¿cuál es el lugar y la importancia de la investigación y de la educación para pensar? ¿Por qué pensar esos problemas desde la investigación y la educación? ¿Y cuál es el lugar que puede ocupar incluso en el marco de esas agencias? Esa es una
Esa es una preguntota, porque, o sea, yo creo que independientemente de que haya una respuesta, no sé, más genérica, o sea, yo lo pensaría desde donde, o sea, como una respuesta personal, pues, ¿no? Y como respuesta personal, yo como me veo, y a lo mejor esto es bonito porque regresa un poco a la pregunta de ¿y tú quién eres? ¿No? Yo siento que el papel de la educación y de la investigación, en mi caso, tiene que ver con el papel de un posibilitador, ¿no? Como un posibilitador de nuevas interacciones, ¿no? De nuevas formas, de un posibilitador de nuevas reflexiones. O sea, por ejemplo, con el trabajo que hemos hecho, que trabajamos con estas poblaciones, como trabajamos con estos agricultores o gente de asentamientos irregulares, como trabajamos con refugiados ahora, ¿no? O con gente que está en situaciones que pudieran entenderse como situaciones que generan vulnerabilidad. Pues la cuestión es esa, la cuestión es, yo veo que la investigación tiene un papel importante en buscar estrategias para posibilitar nuevas formas de relaciones entre estas personas y el mundo que nos permitan, porque no solo es a ellos, sino es a mí mismo, como parte de estos procesos, ¿no? De encontrar formas con las cuales estemos mucho más en armonía en términos de expresión de esta agencia. ¿Sí? Es decir, en el caso de los agricultores de los que hablaba ahora, ¿por qué voy a tener que cambiar la forma en la que yo me sentía en casa, que era sembrando, a conducir un taxi? ¿Sí? Bueno, entonces mi trabajo en ese caso era cómo puedo yo ser, con lo poco que sé o no sé, pero con las herramientas que tengo, cómo puedo ayudar a ayudarnos para que esta gente, por ejemplo, pueda encontrar nuevas vías de expresión de esa agencia que le permita construir de nuevo o habitar de nuevo ese hogar en donde siempre se sintió bien, ¿no? Entonces, creo que para mí ese es como el papel de la investigación. O sea, alguien, si lo pusiera, voy a hablar a lo mejor desde la ignorancia, ¿no? Y ya pido una disculpa por adelantado, pero para mí a lo mejor esa es una manera de decir, de hablar de la manera en la que yo entendería un poquito la investigación-acción, ¿no? Como posibilitador de que la gente pueda seguir habitando su casa en donde legítimamente debería estar. Ver y querer incluso diría, ¿no? Porque justamente me parece que algo muy bonito es eso que tú dices de esa agencia que activa el deseo también, ¿no? O sea, una agencia que al reconocerse como un agente que está en su casa, también jugando con lo que trajiste, ¿no? Uh-huh. También el reconocimiento del deseo de estar y crear esa casa, ¿no? Uh-huh. Es algo bonito. Que tiene que ver justamente, o sea, regresando con al conatus, al concepto de autonomía y de autopoiesis, ¿no? Y el concepto de autonomía cognitiva y más allá de cognición cognitiva del sujeto, sino del ser social, ¿no? O sea, uno podría pensar que ese conatus lo puedes traducir a esa idea de deseo, ¿no? Desde el punto de vista de autonomía, a lo mejor tendría que ver con esa conservación de la identidad, con la precariedad de la vida misma, que si no haces algo, si no eres un agente, o sea, si no encarnas esa agencia, te disuelves. Tienes que hacer algo, ¿no? Y eso
regreso al concepto de vinculado con el conatus, con la idea de ese deseo, ¿no? Siempre hay un interés genuino en el mundo, ¿no? Siempre queremos estar en el mundo porque la vida es precaria y porque tenemos que conservar esa vida, ¿no? Y qué mejor, o sea, que construir esa casa y habitar esa casa. Y además a veces pues es una casa con la que a veces estamos contentos y fue heredada y a veces no estamos tan contentos y hay que buscarle el modo. Y tomando entonces, para que ya vayamos cerrando, en el marco de todo eso que trajiste, y ya que traes que el conatus está vinculado al deseo y la autonomía, ¿cuáles son tus sueños? Pienso que tiene que ver con seguir haciendo esto y haciéndolo mejor, creo, ¿no? Haciendo esto, o sea, me refiero al trabajo de reflexión, de aprendizaje y de facilitador y de posibilitador, ¿no? O sea, si creo que si eso puede traer, o sea, algún bien, o sea, para alguien más, ¿no? Y para uno, entonces, pues, o sea, creo que eso es algo que vale la pena continuar. Lancé es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.